hace, simio? Estudió algo de tailandés. Parece un idioma demasiado complicado. Vaya coincidencia. ¿De qué macacos hablas? Justo llevaba este cronómetro en el bolsillo. ¡Wow! Tailandés en 8 minutos. En Tailandia existen diferentes idiomas. En este video hablaremos del tailandés estándar, también conocido como siamés. Lo primero que hay que saber es que este idioma es demasiado complejo, tiene demasiadas reglas ortográficas y fonológicas, así que lo que normalmente se recomienda antes de aprender este idioma es estar familiarizado con alguno similar. El sistema de escritura tailandés es una abugida, también conocido como un alfasilabario. Esto significa que en este sistema de escritura no hay letras que representan a las vocales, sino que las letras que representan consonantes son modificadas de alguna manera para generar el sonido de una vocal. Así es, aunque cabe resaltar que el sistema de escritura siamés tiene una particularidad que lo diferencia de otros alfasilabarios. En estos, normalmente se modifican las consonantes para agregarles sonidos de vocales, pero en el caso particular del siamés no se modifican directamente las letras, sino que se le agregan estos símbolos a las consonantes. Esto tal vez te haga pensar, pero si tiene símbolos sueltos representando sonidos de vocales, eso quiere decir que es un alfabeto común y corriente, pero no es así. El asunto es que dependiendo del sonido que se quiera escribir, estos símbolos pueden ir a la izquierda, derecha, arriba, abajo o incluso rodeando a la consonante. Eso hace este idioma mucho más confuso. Creo que es buena idea dividir las palabras en bloques silábicos para tener un mejor entendimiento. Así podremos identificar fácilmente si una vocal acompaña a la consonante de adelante o a la que se encuentra atrás. Puede ser una buena idea, pero las complicaciones apenas comienzan. Otra característica de este idioma es que es una lengua tonal, como el chino. Lengua tonal, ¿eh? Eso quiere decir que dependiendo de la entonación que se le da a una palabra, esta puede tener un significado o puede tener otro. Exactamente, en el siamés encontramos 5 tonos: medio, bajo, descendente, alto y ascendente. Entonces, el siamés maneja un tono más de los que se utilizan en el chino mandarín, ya que en aquel idioma se utilizan 4 tonos. Aunque en el chino mandarín los tonos no se escriben, pero en el siamés sí que se escriben, existen símbolos para representar cada tono. Por ahora tenemos entonces que en el siamés se deben agregar los símbolos que representan las vocales a las consonantes y también agregar el símbolo que represente cada tono. Por ejemplo, si tomamos la palabra y le agregamos diferentes tonos, pueden significar cosas diferentes. Arrozal se escribe de esta manera. Tiene el tono medio, pero si lo escribimos con el tono bajo puede ser un apodo. Mientras que si lo escribimos con un tono descendiente significa cara. Ahora, si lo escribimos con un tono alto significa tío o tía, siempre y cuando estos sean menores que tus padres. Y si lo escribimos con un tono ascendiente significa grueso. Así que, aunque algunos símbolos para representar el tono pueden ser sencillos, otros parecen incluso letras independientes, a excepción del tono medio, ya que este se asume si no hay ningún otro especificado en la escritura. Además, en el siamés no se escriben espacios entre palabras, solo se escriben para separar oraciones. Míralo de este modo. En español, escribiríamos una frase de la siguiente manera: me gusta comer mazorca, debo comprar mazorcas todos los martes. Para escribir estas oraciones debemos incluir un montón de espacios en el español, pero la versión en tailandés sería: ฉันชอบกินข้าวโพดต้องซื้อข้าวโพดทุกวันอังคาร Si observamos de cerca, entre estas misteriosas letras hay solo un espacio, y es el que divide ambas oraciones. Vaya, esas letras son bastante curiosas. Existen 44 consonantes, pero por razones humanosas muchas de estas repiten el mismo sonido. De estas 44 consonantes, existen 21 sonidos diferentes si se encuentran al inicio de una sílaba, y 6 sonidos diferentes si se encuentran al final de una sílaba. No hay que olvidar que las vocales no tienen que ser secuenciales a la consonante. Las consonantes también pueden dividirse en 3 clases, altas, medias y bajas, y el uso de estas dependerá de la entonación de la palabra. Las vocales también se pueden dividir en largas y cortas, dependiendo de su duración, pero esto se entiende mejor con un ejemplo. Estas dos letras tienen una pronunciación similar, solo que la primera es corta. Se pronuncia así, mientras que la segunda se pronuncia así. Es una diferencia sutil, pero cambia por completo el significado de la palabra. La primera significa censura y la segunda significa golpear, o algo así. Muy bien, continuemos con la gramática.
Aunque este idioma sea extremadamente complicado, podría decirse que su gramática es sencilla. Esto es debido a que, para escribir en algún tiempo, solo se agrega la palabra que indica si se está hablando del pasado o del futuro. Además, las palabras no tienen formas plurales. No existen las conjugaciones verbales, no existen géneros en las palabras, ni tampoco artículos. Además de que se usan relativamente pocas preposiciones. Gracias a esto, existen auxiliares que hacen posible entender lo que se desea expresar a través de la escritura. El orden de las oraciones es sujeto, verbo y predicado, lo cual lo hace similar al inglés, por lo que si escribimos algo como yo amo el queso, en inglés sería I love cheese, y en siamés sería ฉันรักชีส Ahora, si queremos cambiar esta oración a futuro, sería de la siguiente manera. En español sería yo amaré el queso, en inglés sería I will love cheese, y en siamés sería ฉันจะรักชีส ฉันจะรักชีส Es interesante, cuando le agregamos จะ a la oración, ahora cambia a futuro. Y si queremos cambiarla a pasado, solo hay que dar un indicador de tiempo. Puede ser hace un mes, hace una semana, hace una hora o incluso ayer. Para escribir ayer amé el queso lo haríamos de esta manera. เมื่อวานฉันชอบชีส เมื่อวานฉันชอบชีส En cambio, para oraciones negativas, solo debes agregar un indicativo que exprese negación en una oración. Por ejemplo, para decir voy a ir, se diría ฉันจะไป ฉันจะไป mientras que para decir no voy a ir, se diría ฉันจะไม่ไป ฉันจะไม่ไป Si miran de cerca, al agregar, ไม่ la oración pasa a ser una negación. Hasta ahora parecen haber muchas reglas, mejor pasemos a entender una palabra. Es imposible memorizar todas estas complejas letras en un video de 8 minutos, así que tendremos que buscar en el alfabeto qué sonido produce cada letra. Este primer símbolo es una vocal, la cual hace el sonido. แอ Esta letra es una consonante y hace el sonido La última letra es otra consonante que hace el sonido. เอา Como no hay ningún indicativo de tonalidad, esta palabra se pronuncia en tono medio. Además, vemos que la vocal se encuentra al principio, aunque su pronunciación se encuentra en el centro de la palabra, por lo que no la pronunciamos de esta manera, sino que la pronunciamos de esta otra manera. แมว แมว Por cierto, esto significa gato en siamés. Ahora veamos esta otra palabra. La primera letra es una consonante y hace el sonido S, pero vemos que tiene el símbolo de la vocal, สี por lo que solo en esta parte diría. สี La segunda letra hace el sonido F y la acompaña el símbolo de la vocal ฟ้า y a su vez tiene el símbolo del tono descendente, por lo que en esta parte diría. ฟ้า Pero la primera letra y el último símbolo no especifican tonalidad, así que es medio. Esta palabra se pronuncia. สีฟ้า Así es como se dice azul en siamés. Y esto fue tailandés en 8 minutos. O mejor dicho, introducción al tailandés en 8 minutos. Este idioma es muy complejo. Existen muchas otras reglas como modos formales y casuales de hablar. Necesitaríamos mucho más de 8 minutos para explicar bien este sistema de escritura tan complejo. Así es, humanos, son solo 8 minutos, pero fue divertido aprender un poco sobre este interesante idioma. ¿Qué otro idioma quisieran escribir en solo 8 minutos? Haznoslo saber con un comentario. Pero no olviden el hashtag primateshablan_de. No puedo creer que no hayamos puesto ejemplos con aguacates y quesos. Créeme, simio, fue difícil no hacerlo.